Poner Ujú. grabación. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 1 de agosto de 2020. Es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Respetando las normas federales de la contingencia de sanidad que estamos viviendo, este programa lo grabamos cada uno de los participantes en su casa y fue editado y guardado con las mismas restricciones sanitarias. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa vivió un milenio de supuesta oscuridad. Realidad falsa, ya que sí hubo mucho arte en la pintura y en la arquitectura especialmente. Pero con la llegada de nuevas ideas en lo social, político, filosófico y económico, se empezó a vivir un nuevo mundo. El Renacimiento, historia de una época dorada del arte. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra invitada, Linda Aro, lagunera, erudita en arte en todos aspectos y colaboradora de A Media Mañana en su sección Pinceles y Cinceles. Muy buenos días, Linda. Hola, ¿qué tal? Hola Luis Alberto, hola a todo el público que nos escucha esta mañana. Y efectivamente el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy popular en el arte, el Renacimiento. Es uno de estos grandes momentos de esplendor donde se dan grandes personalidades, probablemente algunos de los artistas más conocidos por todos como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Buonarroti. Sin embargo, esto no sería posible sin los cambios que se están viviendo en esta época. Es una época muy rica en todos los aspectos, sobre todo, bueno, va a haber una bonanza en la cultura y pues sabemos que en la historia, pues sí, se está dejando atrás la Edad Media, una edad mal llamada media, pero finalmente fueron los del Renacimiento que la bautizaron así. Ellos mismos se autoproclamaron renacentistas, los que volvían a nacer. Y todo lo que quedaba en medio de los griegos y los romanos, y ellos eran la Edad Media, ellos son los que bautizaron la Edad Media despectivamente, son los que bautizaron el arte gótico, que era el arte anterior, el arte de estas grandes catedrales que terminan en punta con grandes vitrales. Para ellos era un arte retrasado y lo llamaron godo, gótico, bárbaro. Bueno, hoy consideramos ideas muy contrarias, sin embargo, pues fue Giorgio Vasari, uno de los primeros historiadores del arte que da estos nombres, o al menos él los registra, y vamos a hablar de este momento donde es un renacer de las artes y la cultura, y sabemos que hay varios acontecimientos históricos que están pasando aquí, que son los que nos van a dar el cambio. Sobre todo se da la fecha de 1453, que es la caída del Imperio Bizantino a manos de los turcos, aunque ciertamente no podemos hablar de una fecha cerrada, pero sí, bueno, es un acontecimiento que va a marcar un parteaguas y es importante señalarlo porque aquí nosotros podemos decir que ciertamente cae el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, pero aquí se había albergado la cultura clásica. De hecho, ellos su lengua era el griego y como tal se conservaron los escritos de la filosofía y del humanismo griego de la antigüedad, del periodo clásico, este periodo. Una vez que son invadidos, pues parte de este conocimiento también, lo referente a las artes, va a pasar a Italia principalmente. ¿Y por qué en Italia? Va a ser en Italia donde se dé primeramente el Renacimiento. El Renacimiento es una etapa cultural que no va a llegar al mismo tiempo en los diferentes lugares de Europa. Primero empieza en Italia y de ahí se va a extender a otros lugares, porque aquí, bueno, se estaban dando las condiciones para tener ya un capitalismo. ¿A qué nos referimos con esto? Ya había burgos con una extensión considerable
cosa que el resto de Europa, sobre todo el norte, todavía vivía en el feudalismo, este feudalismo que lugares como la actual Alemania van a arrastrar hasta muy tarde, y entonces, bueno, también va a haber un intercambio de ideas, un intercambio de mercancías, de cultura. Dicen que los grandes momentos del arte, tres de los grandes momentos, como por ejemplo es la Grecia antigua en el siglo V antes de Cristo, el Renacimiento de la Italia, que estamos hablando entre los siglos XIV y XVI, y la Francia del siglo XIX, tienen tres características en común, que es una cultura cosmopolita, donde hay un intercambio comercial, pero ese intercambio comercial hace que llegue gente de muchas partes y que se acepten las ideas de muchas partes, y yo creo que esto sucedió precisamente aquí en Italia. Bueno, ya a finales de la Edad Media, en algunos lugares va a, pues cediendo paso este feudalismo al capitalismo con una expansión del comercio, donde Italia se va a dedicar principalmente a la producción, no la producción de la lana, al cardado de la lana, a los textiles, entre otras cosas, a teñir textiles y después regresarlos a otros países de Europa ya trabajada. Va a haber un aumento de la producción agrícola también. Otro acontecimiento importante es el fortalecimiento de la monarquía. Aquí hablamos de lugares, España tiene un lugar protagonista con los reyes católicos, por ejemplo, y aunque en Italia no estamos hablando de un país, de hecho va a ser hasta el siglo XIX que ellos consoliden su independencia, sí tenemos varios reinos que tienen cierta importancia y condiciones de esplendor. Bueno, ya mencioné que aquí tiene que ver con el surgimiento de los burgos. Los burgos no es otra cosa que las ciudades, donde pues no se dedican necesariamente a la agricultura. Los feudales, los lugares feudales eran los que se dedicaban a la agricultura. Aquí más bien los burgos van a traer a gente que se dedica a la transformación de la materia prima, es decir, a los artesanos y a los comerciantes. Y entonces por eso es el inicio del capitalismo. Esto va de la mano con el surgimiento de los gremios, y bueno, también recordemos que es en Italia, en la Edad Media todavía, pero en Bolonia, donde va a surgir una de las primeras universidades. Bueno, dentro de muchas condiciones que se están dando, hay un acontecimiento muy importante para la cultura en general y que va a repercutir, por supuesto, en las artes, pero va a ser un cambio de mentalidad. Y yo creo que el acontecimiento más importante fue la peste bubónica del siglo XIV, ¿no? Mediados del siglo XIV, si no me equivoco, 1347, 48, por ahí. Pues es una epidemia que va a tener una gran extensión, que va a permear por toda Europa, que la India, desde la India hasta toda Europa, son muy pocos los lugares que se salvaron. Y esto pues genera un parteaguas, porque recordemos que la Edad Media fue una etapa teocéntrica, donde Dios es el centro de todas las cosas y la mentalidad toda se justifica con, ahora sí que interpretando que todo es designio divino. Si uno nacía pobre es porque Dios lo había destinado así, si uno nacía rico era lo mismo, y no había posibilidades de ascender. Sin embargo, cuando venga la peste, que normalmente las enfermedades se consideraban un castigo, la sociedad empieza a darse cuenta que pues ahora sí que justos y pecadores van a enfermarse por igual, nobles, reyes, príncipes, religiosos, gente del pueblo, ladrones, ricos, pobres, viejos, jóvenes, pues van a empezar muchos a morir. Y de hecho se habla de una tercera parte de mortandad, ¿no? de la población de Europa, lo cual es brutal. Y de hecho en Florencia se habla de casi el 50% de la población. Y menciono Florencia porque va a ser considerada la cuna del Renacimiento. Esto nos trae varias consecuencias. Bueno, también recordemos que aquí tenemos a varios escritores que se van a dar en esta época. Uno de ellos es Dante, que escribe la Divina Comedia, esta obra magistral. Tenemos a Petrarca, que tiene versos amorosos. Ya esto también es una novedad, porque se va a dejar atrás una etapa teocéntrica y vamos a entrar a una etapa antropocéntrica, donde ahora el hombre va a ser el centro de todo, y el hablar de amor ya es considerar al hombre, ya no es el amor a la Virgen y el amor divino. Y tenemos también a Boccaccio, que con su obra El Decamerón, pues menciona estos acontecimientos de la peste, donde en su obra, donde es El Decamerón, son 10
jóvenes que se encuentran 10 muchachos con 10 muchachas durante 10 días, que se encuentran en los caminos, que están vagando porque la epidemia de la peste pues ya ha mermado a la población. Ellos andan deambulando de un lugar para otro y se encuentran y se entretienen contando cuentos. En estos acontecimientos, bueno, aquí también hay una literatura que yo no sé cómo no censuraron a Boccaccio, puesto que tiene un humor bastante picante para la época, con connotaciones sexuales muy directas, pero yo creo que es porque todos estaban ocupados precisamente con los problemas de la sociedad. Y aquí ya se empieza a ver un cambio de mentalidad, pero yo me pongo a pensar, consideremos esta epidemia, que ojalá lo que estamos viviendo ahorita no tenga un parangón a ese momento, porque esta mortandad de la población quiere decir que todos los individuos experimentaron directamente la muerte. En algunas ciudades, la mitad de la población, pues estamos hablando de que tuviste que perder a un familiar o simplemente hubo terrenos que terminaron vacíos, abandonados, donde el escalafón social que había en la Edad Media ya no es vigente porque alguien tiene que trabajar las tierras y ya se olvidan de la aristocracia, que era la que no trabajaba, del pueblo, que es el que trabajaba, y ahora se dan las condiciones para forjar su propio porvenir. A lo mejor hay un castillo abandonado, una tierra abandonada que no tenía dueño, y ya no estamos hablando de siervos que pertenecen a un feudo, sino gente simplemente que se libera de estas ataduras y que se pone a trabajar y a forjar su destino. Entonces, esto va a ser muy importante. Y bueno, no he mencionado el arte, porque vamos a hablar del arte, pero cuando se da esta epidemia de la peste en el siglo XIV, que pues es con lo que también estamos cerrando la Edad Media, en el arte se empiezan a plasmar las llamadas danzas macabras. Y son normalmente frescos, y bueno, a lo mejor ya podemos hablar aquí un poquito más adelante de algunos grabados que van a circular, sobre todo estoy pensando en Holbein, que van a poner el tema de la muerte como alguien, como un esqueleto, sí, así se representa, que viene a llevar a ricos y pobres, que viene a llevar a religiosos, a gobernantes, al pueblo, y que ve a todos por igual. Y ahí tenemos el antecedente probablemente de las calaveritas mexicanas con José Guadalupe Posada. No es algo exclusivamente el mexicano, es una tradición que ya existía, y esto se refleja propiamente en el arte, pero a partir de aquí vamos a ver que el hombre empieza a explicar las cosas ya no como un designio divino, sino como algo que él puede, dentro de sus condiciones, cambiar y forjar. Bueno, pues en estas condiciones estamos cuando también hay que hablar de, pues, algunos inventos, ¿no? Recordemos que el siglo XV, bueno, ya dijimos que el Renacimiento se da entre el siglo XIV y XVI. En 1453 aproximadamente es cuando aparece la imprenta de Gutenberg, y esto también va a poner el alcance de algunos textos, más bien los textos van a estar al alcance de más gente. Recordemos que antes la cultura solamente iba a estos monjes que se dedicaban principalmente a hacer copias de la Biblia. Ahora ya hay también un papel más económico. Vamos, el papel todavía no es barato como lo conocemos ahora, pero sí es un papel más barato, que puede difundir un poco más estos textos. Tenemos que ya hay armamento, hay sobre todo cañones, artillería, que permiten atacar a distancia, y entonces ya las murallas feudales, que eran los pues, señores feudales, ya no van a ser tan efectivas, porque un cañón puede a lo mejor derrumbar una muralla. Y tenemos también embarcaciones grandes y la brújula, y esto va a permitir más adelante pues llegar a América y tener viajes más distantes. Dentro de estos inventos que van a cambiar el arte de la guerra, pero también vamos a tener que, pues ahora las cosas se tienen que arreglar con diplomacia, porque no todos tienen ejércitos poderosos. Bueno, viene este cambio de mentalidad, este cambio de perspectiva, donde el humanismo pues va a ser el centro de todas las cosas.
Y bueno, pues yo creo que hay que hacer una pausa en este momento. Entonces, te cedo la palabra. Sí, gracias, Linda. Mira, realmente algo que nos has platicado ha sido muy preciso, la llegada de lo que podemos llamar el Renacimiento. A mí me gustaría que al regresar de la pausa pudieras comentarnos por qué se le llamó Renacimiento con más precisión. Ya dijiste algo referente a quitar el teocentrismo y colocar el antropocentrismo, pero un poquito más para que nos quedara más claro. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Linda Aro, una lagunera que es una erudita en el arte en todos aspectos y es colaboradora de A Media Mañana de Graham en la sección Pinceles y Cinceles. Linda, nos estabas platicando de cómo nació precisamente esta época tan especial, la época del arte dorado o la época dorada del arte, como prefieras. Y yo te preguntaba antes de la pausa si nos podías comentar un poco de dónde viene ese concepto de pasar de lo teocéntrico, o sea, Dios es el centro de todo, a lo antropocéntrico, o sea, el hombre se convierte en el centro y cómo esto se va a reflejar en el arte, aunque supongo que eso ya no lo estás preparando. Ujú. Bueno, efectivamente es un cambio de mentalidad hacia el antropocentrismo. Mencionábamos que la peste tiene mucho que ver, pero también la llegada de la cultura antigua que llega a través de Bizancio, de los bizantinos que se refugian principalmente en Italia, por un lado, que son los que tenían el conocimiento grecorromano. Por un lado eran herederos del Imperio Romano, era el Imperio Romano de Oriente todavía, pero por otra parte, pues tenían una cultura de lengua griega y eso albergaba el conocimiento de las dos culturas antiguas. Y por otra parte, recordemos que estamos en Italia y finalmente ahí era la cuna de los romanos y se empiezan a encontrar varias excavaciones donde empiezan a salir a luz pues esculturas romanas o esculturas grecorromanas, porque finalmente estaban inspiradas en la estética griega. Y esto los empieza a inspirar. Entonces ellos quieren llegar y alcanzar esta grandeza y por eso se van a autoproclamar renacentistas, los que van a volver a nacer, los que van a volver a alcanzar esa etapa de esplendor, esa edad de oro, esa grandeza, y con esta idea en mente, bueno, pues empiezan precisamente a generar un nuevo arte que dicho sea de paso, va a seguir tratando los temas religiosos, van a incorporar ciertamente los temas de mitología, que en la Edad Media era impensable porque solo se hacía producción religiosa, pero dentro de esta producción mitológica que tampoco es tan abundante, pues tenemos que el tema principal sigue siendo el tema religioso. Van a ser pinturas de temas religiosos, por supuesto, de temas bíblicos, pero ya estos temas que estamos viendo aquí son abordados de una forma distinta. La Edad Media tenía una estética que no trataba de imitar a la naturaleza. De hecho, muchos hablan de un periodo de decadencia, por eso le han llamado Edad Media, pero bueno, hoy consideramos que esto es equivocado, donde las figuras eran rígidas, esquemáticas, donde no se parecen a la realidad. Pero algo que se nos olvida es que el arte no estaba buscando esto, porque como he señalado hace un momento, era un arte religioso, era una época teocéntrica. Y como tal, pues recordemos que dentro de la tradición bíblica se menciona por ahí un episodio, un pasaje, cuando Moisés trae las tablas de la ley que viene del monte Sinaí, regresa y encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. Entonces, al ver que están cayendo en la idolatría, y que estas efigies o estas esculturas ayudan a caer en la idolatría, el arte cristiano desde un principio va a procurar que no se parezca a la realidad, precisamente para que no sea tan fácil caer en la idolatría. Entonces, el arte medieval nunca buscó parecerse a la realidad. Pero ahora, el arte del Renacimiento o el hombre del Renacimiento va a buscar imitar la naturaleza, es un volver a observar las cosas como si tuviera un nuevo nacimiento. Por eso también es un renacimiento, es decir, van a ser borrón y cuenta nueva en algunos sentidos
y entonces empiezan a observar las cosas y a imitarlas. ¿Cómo aprendía un artista medieval? Pues simplemente le daban libros que tenía que imitar y con esto iba heredando los modelos del pasado. Pero ahora también el arte va a ser importante dentro de esta mentalidad porque pues se considera que el ideal del hombre renacentista es un hombre libre, civilizado, que tiene un juicio y que tiene buen gusto, es decir, que también tiene un pensamiento crítico y que tiene un refinamiento en las artes. El hombre es la unidad de todas las cosas, tiene una confianza plena en sí misma y entonces también empieza a valorar la mente y el cuerpo por igual. Ya no nada más lo espiritual, sino hay que volver a ponderar esto de mente sana en cuerpo sano, valorar las dos como lo hicieron los griegos, y entonces el cuerpo humano es nuevamente pues un tema que está ahí presente y que va a volver a ponderar y a plasmar. Y de hecho aquí vamos a tener el cambio del arte. Yo decía, ¿cómo es el arte? Bueno, el arte va a considerar primeramente al humano y a este humanismo, al hombre como centro de todas las cosas. Van a pintar a las vírgenes con el niño, pero ahora se va a tratar de madres jóvenes con sus hijos jugando de una forma un tanto más naturalista, o bien esta revaloración del cuerpo humano y de la anatomía, donde tenemos a un Miguel Ángel que va a llenar la Capilla Sixtina de desnudos y que, bueno, sí, no va a escapar a las críticas, pero que él considera que esto es parte de la belleza y que, por cierto, él tiene la idea de que hay hay un Dios creador y de hecho cuando él pinta, aunque me estoy adelantando, no he descrito cómo es el arte, pero todos conocemos esta obra de la creación de Adán que pinta en la Capilla Sixtina, donde están estos dos dedos chocando, haciendo casi un impulso eléctrico de creación de Dios Padre a Adán. Bueno, aquí se considera que si el hombre, si Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, pues el hombre debe tener una chispa divina, un destello de divinidad. Y también recordemos al humanista y filósofo Pico de la Mirandola, en su texto de la dignidad del hombre, donde dice que por un lado el hombre es pues un ser que comparte una naturaleza animal, pero que también comparte una chispa divina y que es el intermediario entre todo esto. Entonces debe alcanzar también esta divinidad y por lo tanto si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, no tiene por qué avergonzarse de su cuerpo humano. Por eso Miguel Ángel va a llenar de desnudos, pero este es el momento en que también quieren demostrar que dominan una técnica igual que los griegos y los romanos, porque recordemos que encontraron esculturas antiguas y quieren llegar a este esplendor de proporciones porque había un canon de proporciones que venía desde el arquitecto romano Vitruvio, donde pues hay ciertas medidas para representar la figura humana y para conocer la anatomía. Y aquí, aunque yo sé que el tiempo siempre se me hace cortito y nunca alcanzo a describir bien los artistas, bueno, hay que mencionar que Leonardo da Vinci es considerado uno de los primeros anatomistas modernos, en un momento donde no se hacía anatomía, donde cuando uno ve los libros de medicina, pues en realidad hay muchas lagunas en el conocimiento de los órganos internos y llega un Leonardo da Vinci que por cierto lo hace clandestinamente y empieza a hacer disecciones anatómicas y más tarde esto también lo hará Miguel Ángel. ¿Y por qué es clandestino? ¿Por qué el artista no puede hacerlo abiertamente? Pues porque el cuerpo le pertenece a Dios, todavía están estas ideas religiosas, es una profanación tocar el cuerpo porque el cuerpo es algo sagrado y entonces, bueno, solo lo pueden hacer en la clandestinidad, pero esto ya se empieza a permear en el arte, ya sea porque empiezan a imitar a la escultura moderna o porque tienen una sed de conocimiento. Bueno, la cuestión es que, bueno, el arte entonces empieza a cambiar y debo mencionar que hay diferentes etapas en el Renacimiento, en el arte del Renacimiento. Tenemos un Renacimiento temprano, que podemos hablar de artistas que efectivamente todavía arrastran algo del goticismo, de este arte rígido, por receta, por mencionarlo de alguna manera, y también, bueno, en estos artistas, pues yo puedo mencionar uno de los pintores considerado como propiamente el primer renacentista es Giotto, aunque Giotto es la transición entre el gótico y el Renacimiento, todavía tiene mucho de arcaicismo, pero es uno de los primeros que empieza a tratar de plasmar el espacio,
pintar el espacio, cosa que no importaba en la Edad Media. También empieza a buscar una expresión más humana. Puedo mencionar otro, Piero della Francesca, por ejemplo, Masaccio, que es, bueno, es el artista que se inmortalizó por pintar una expulsión de Adán y Eva, que es considerado el primer desnudo de tamaño casi natural después de 1000 años, después de no haber hecho desnudos durante todo el periodo medieval, que era cristiano, pues bueno, ya viene el cuerpo humano desnudo, pero también recordemos que se tiene que inscribir en temas religiosos, por eso es Adán y Eva, son los temas de Adán y Eva. Y bueno, tenemos a muchos artistas, Frangélico, que también es Filippo Lippi, y más adelante tenemos una generación intermedia donde puedo ya mencionar a un Sandro Botticelli que todavía está en transición, que no llega, está a punto de entrar al Renacimiento pleno. Nosotros ya lo conocemos como un artista muy, muy famoso que hizo el nacimiento de Venus, pero después va a venir el llamado Alto Renacimiento o el Momento de Esplendor, donde hablamos ciertamente ya de un Rafael, de un Miguel Ángel y de un Leonardo. Siempre hago la broma de 3 de las tortugas ninjas. ¿Qué pasó con la cuarta? Bueno, Donatello era de la antigua generación, era un escultor, pero tenemos 2 generaciones que tienen, uno está saliendo de la Edad Media y tiene los primeros cambios y es la transición como tal. Y ya el periodo pleno, pues es de estos artistas del Alto Renacimiento que todos conocemos. Y una de las cosas que se ve en esta época es el cambio de mentalidad. También se da con la ciencia, la razón. Tratan de explicar las cosas científicamente y entonces también buscan métodos científicos y matemáticos y encuentran la perspectiva lineal. Van a encontrar un método matemático para plasmar las cosas en 3 dimensiones tal como las ve el ojo, o al menos así lo consideraban, como los ve una cámara fotográfica, por decirlo así en esta época, donde ellos empiezan a plasmar la tridimensionalidad. Entonces están tratando de sustentar que ellos también son científicos, que no son solamente un gremio, igual que un gremio de herreros o de sastres, no, ellos consideran que el artista ya tiene algo especial, que plasma el alma de las cosas. De hecho, el artista aquí, pues a lo mejor en condición social eran igual que un zapatero, que un sastre, pero se les va a empezar a valorar por encima de ellos. Digo, ¿quién recuerda a los zapateros y a los sastres de esa época? Nadie, pero sí se recuerda a los artistas, porque los artistas empiezan a tomar esta conciencia y también buscan tener un gran conocimiento, y es cuando hablamos del hombre del Renacimiento. Tenemos a personajes, por supuesto, como Leonardo da Vinci, que incursionó en muchas áreas, un León Battista Alberti, que era arquitecto, pero también se interesaba por historia, por muchas cosas más, un Miguel Ángel, bueno, Miguel Ángel va a ser poeta, ingeniero, pintor, escultor, arquitecto, poeta. Leonardo da Vinci sabemos que se dedicó, bueno, yo creo que es la personalidad que ha abarcado más áreas de conocimiento, y ellos buscaban esto, conocer un poco de todas las cosas también para llevar pues un poco de gloria al gremio de los artistas, que pues estaba vinculado con el gremio de los, pues de los joyeros, de los orfebres. Hacían en los talleres de los pintores, pues hacían, ciertamente podían ser desde estandartes, molduras, pero más adelante pues dan el salto y entonces ya una obra religiosa, una pintura, una escultura ya no se consideran igual. Y bueno, me es difícil abordar estos artistas porque no sé exactamente por dónde empezar, pero bueno, empecemos señalando que pues la perspectiva entonces es uno de estos primeros cambios. Se va pues, a incorporar la figura humana desnuda, algunas veces de tamaño natural. De hecho, Donatello es reconocido por hacer una escultura casi de tamaño natural de un joven David, que acaba de vencer a Goliat. Tenemos también entonces un carácter más humano en el sentido de la pintura religiosa. Mencionaba yo el caso de las vírgenes con el niño, que son mujeres más tiernas, y también una imitación de la naturaleza. Bueno, aquí mencioné yo que se incorpora entonces la perspectiva. Una de las primeras obras donde se incorpora la perspectiva es una Trinidad del artista Masaccio, que va a ser ayudado por el arquitecto Filippo Brunelleschi, que le va a ayudar a crear la perspectiva. De hecho, es una pintura que pues cuando se puso
en la iglesia, ahorita no me acuerdo, creo que es en Santa María Novella de Florencia, donde se pone esta pintura, se dice que la gente quería ingresar al espacio de la obra, porque era la primera vez que veían un espacio tridimensional pintado en una obra bidimensional, entonces que incluso algunos se golpeaban la cabeza tratando de penetrar ese espacio, ¿no? Entonces para nosotros pues es como que poco creíble, pero recordemos que estamos acostumbrados a otro tipo de imágenes, estamos bombardeados por es una época de fotografías, bueno, ellos no tenían esto, entonces la perspectiva va a ser digamos que el primer juguete de los artistas, donde van a primero plasmar el espacio de todas las cosas, la retícula donde van a estar plasmados los personajes y luego van a pintar a la figura humana, y entre ellos también tenemos un ejemplo de Leonardo da Vinci, que dejó un dibujo, una pintura inacabada, donde nos permite ver lo complejo que eran estas retículas, pero que bueno, más adelante van a dar paso a la expresión más humana de los personajes. Y bueno, pues hay que hacer otra pausa. Excelente. Fíjate que uno de los aspectos más interesantes que nos acabas de mencionar, precisamente de platicar, es la triple dimensión de las obras del Renacimiento, que sí se habían visto en aquella Grecia, donde podemos admirar obras fabulosas, donde se veía precisamente que sí tenían esa dimensión, pero después en la época medieval, pues sí se hizo un poco como aplastada gran parte de lo que es la pintura y la escultura. Vamos a esa pausa y regresando nos sigues platicando sobre este tema tan interesante. Gracias, Linda. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Linda Haro. Ella es, pues ya la está escuchando usted y ya la ha conocido en A Media Mañana, los jueves, en su sección de pinceles y cinceles, maravilloso, y nos está platicando acerca de la historia del arte durante el Renacimiento, aunque siento, Linda, que va a ser un tema que nos va a llevar mucho, bueno, por lo menos varios programas, porque pues siento que apenas estás en esa primera etapa y falta mucho que platicar, pero síguenos platicando, por favor. Bueno, creo que también un tema que es importante abordar es el tema de Florencia. Florencia se considera la cuna del Renacimiento, pero Florencia no era la única ciudad italiana que estaba alcanzando su esplendor. De hecho, tenía una fuerte rivalidad con Siena. Siena era otra de las ciudades ricas de Italia. Y aquí también hay que mencionar que, bueno, Italia eran más bien ciudades-estado, donde hablábamos principalmente, pues, la República de Venecia. Estaba, por supuesto, esto va a ser un poquito más adelante. La primera etapa del Renacimiento va a ser en Florencia, la segunda va a ser en Roma y la tercera va a ser en Venecia. Tenemos 3 etapas en el Renacimiento y es precisamente porque está la República de Venecia, la República de Florencia, tenemos también a los estados pontificios, estaba el Ducado de Milán y el Reino de Nápoles. Estos 5 lugares eran pues los más importantes y aquí Florencia, les decía yo que tenía una fuerte rivalidad con Siena. Desafortunadamente, cuando viene la peste bubónica, Siena cae en un estancamiento y Florencia empieza a despegar, pero competían a ver quién hacía la ciudad más rica artísticamente, y es a lo que le empezaron a invertir en obras en la ciudad. Y yo he mencionado de un cambio de mentalidad. Bueno, este cambio de mentalidad también vino con los comerciantes, los artesanos, los gremios que querían embellecer la ciudad y contribuían económicamente con esta riqueza que ellos estaban recibiendo, que ellos estaban forjando, pues empezaban a contribuir con la ciudad y ellos mismos patrocinaban obras públicas. Y aquí es donde, bueno, si Siena tiene una catedral riquísima, bellísima, pues Florencia no se va a querer quedar atrás, porque además Florencia va a ser la sede de los banqueros. Esto es muy importante porque los banqueros van a ser finalmente también los que patrocinen el arte, y como buenos banqueros ellos van a tratar de pues atraer el capital europeo. De hecho, Florencia se va a considerar la ciudad más importante en toda Europa, hasta antes del descubrimiento de América. Y algunos de
de los banqueros más ricos va a ser la familia Medici, aunque hay muchas más, y el capital bancario va a estar aquí, y esto quiere decir que, bueno, ¿tú con quién vas a invertir? Con la ciudad que te muestra más bonanza o la que te muestra menos. Dice, si esta ciudad tiene bonanza y tiene esplendor, es por algo. Entonces los florentinos tratan de enriquecer cada vez más, y una de esas obras que no dejan de impresionar es la Catedral de Florencia. Bueno, dicho sea de paso, la ciudad de Florencia se considera de estas ciudades museos a cielo abierto, donde cada callejón que recorres es una obra de arte. Y en este momento, la Catedral de Florencia es importante porque llegó a ser una de las cúpulas más grandes después de varios siglos de Edad Media. Teníamos en la antigua Roma el Panteón Romano, que si no me equivoco es una cúpula aproximadamente de 43 metros de altura y de diámetro. Realmente tiene la altura y el diámetro del mismo tamaño, cabe una esfera de esas dimensiones en el lugar. Pero después que se construye Santa Sofía en Estambul, en el actual Estambul, en Constantinopla, ya no vuelve a haber una cúpula tan grande. Los florentinos quieren hacer una obra tan grande que hacen el boquete de su catedral muy grande. Ahorita no recuerdo bien las dimensiones, pero resulta que en ese momento no hay la técnica constructiva. Y pues por mucho tiempo no pueden usar esa gran catedral que empezaron en el periodo gótico, que en realidad no hicieron una iglesia grande, alta, ni con grandes ventanales como estamos acostumbrados, sino que más bien dejaron un espacio muy grande para la cúpula. Y hay un pequeño detalle, que una iglesia no se podía consagrar si no tenía el techo. Entonces era una iglesia que no podían utilizar. Se hace una convocatoria, un concurso para ver quién puede hacer esta cúpula. Y quiero mencionarlo porque es un ejemplo importante y porque Florencia sigue siendo el emblema, la catedral sigue siendo el emblema de la ciudad. Y finalmente va a llegar Filippo Brunelleschi, que es al que se le atribuye esta primera obra pictórica de perspectiva, donde va a ayudar a Masaccio, pero también él se le va a considerar uno de los primeros arquitectos de la modernidad. Él va a ganar pues, realiza una cúpula que prácticamente no le va a dejar vigas para unas dimensiones tan grandes. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en primer lugar, tuvo la oportunidad de ir a Roma y conocer el Panteón Romano, y decide retomar mucho de la técnica de los romanos, que ya se había perdido, pero no es una copia como tal. De hecho, no se parece en nada la cúpula de la Catedral de Florencia a la cúpula del Panteón Romano. Él decide hacer una mezcla de los conocimientos del periodo gótico y del periodo romano, y entonces logra hacer una gran cúpula. Bueno, este va a ser el emblema de la ciudad, y aquí empiezan a llegar grandes artistas. Una vez que pueden inaugurar esta obra, pues la gente se maravilla, y aunque a lo mejor el ejemplo suena un tanto brusco, yo lo imagino que es como si actualmente llegáramos del campo y conociéramos una ciudad como Shanghái o Dubái, con edificios muy modernos. Bueno, en este momento tal vez la Catedral de Florencia nos parezca lo más conservador, pero era un monumento, un edificio que todos se maravillaban por la técnica constructiva y por las dimensiones, y esto va a traer más capital. Bueno, aquí en Florencia, los Medici dijimos que van a ser una de estas familias, pues que van a ser mecenas de las artes. De hecho, la familia Medici empieza en el poder en el siglo XIV, pero va a ser como tal ya en el siglo XV que llegue a su momento de esplendor con Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, que es uno de los principales mecenas de Florencia. De hecho, en realidad se puede hablar de una dictadura encubierta, ¿no? Se disfrazaban de república, pero en realidad pues era una familia que ya tenía mucho tiempo en el poder, los Medici. Y Lorenzo el Magnífico va a albergar, bueno, va a ser patrocinador de varios artistas, de Botticelli, por ejemplo, de Miguel Ángel, de Leonardo, que incluso uno de los jóvenes que más apoyó fue Miguel Ángel Buonarroti, tanto que lo llevó a vivir a su casa. Cuando vio el talento que tenía este joven adolescente al hacer una escultura, pues decide llevárselo a su casa y llevárselo con
como uno más de su familia. Desafortunadamente para Miguel Ángel, Lorenzo va a morir a los pocos años de esto, y una vez que Lorenzo muera, pues aunque la familia Medici le da apoyo, él decide pues retirarse y buscar fortuna. Pero también otro acontecimiento importante, bueno, no sé, a lo mejor me estoy metiendo mucho en historia, pero otro acontecimiento que se daba en la época fue el fenómeno del fraile Girolamo Savonarola, ¿no? Que era un monje predicador dominico que predicaba contra los Medici, paradójicamente, pero que también al mismo tiempo, pues él radicaba en el convento dominico de San Marcos, que era patrocinado por los Medici, es decir, él mordía la mano que le daba de comer, y él criticaba no nada más a los Medici, llegó a criticar a papas como el Papa Borgia, Alejandro VI, si no me equivoco, ¿no? Llegó a criticar al clero y sobre todo a los Medici, y llegó a criticar a la gente de Florencia por dejarse llevar por las artes y por los lujos, y llegó a hacer unas hogueras públicas que nombró, que llamó hogueras de las vanidades, donde hacía el llamado a que la gente que se había dejado llevar por el arte y por los lujos, pues llevara sus obras para quemarlas, porque Florencia estaba cayendo, según él, en la decadencia y se estaba olvidando de lo espiritual. Probablemente tenía algo de razón, sin embargo, pues el papado no se lo iba a poner tan fácil, y finalmente el Papa Alejandro VI pues lo va a excomulgar y él mismo lo va a quemar en esa plaza donde él quemaba las obras de arte. Y quiero mencionar que hay artistas que se dejaron llevar por esto. Botticelli llegó a llevar obras de mitología, porque eran los temas más censurados. Afortunadamente el nacimiento de Venus pues ya estaba en una villa muy, muy lejana de él y no le pertenecía a la obra, pero también Miguel Ángel Buonarroti se dejó llevar por estas ideas del fraile Savonarola, pero al mismo tiempo, pues como vemos que él combate a obras paganas como de Boccaccio y Petrarca, a las costumbres laicas, bueno, esto también nos habla del esplendor de las artes y de ese lujo que tenía Florencia, tanto que él criticaba. Bueno, me es difícil empezar, pero bueno, no empezar porque ya llevamos una parte del programa, pero los artistas con los que podemos abordar, hay una generación que a mí me interesa mucho. Bueno, dijimos que el Alto Renacimiento está con Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, y ya he estado mencionando algo de ellos. Sin embargo, ellos tuvieron algo en común. Hay un artista que es el maestro, precisamente el maestro de Miguel Ángel, y es Andrea Diccione, apodado Verrocchio, Andrea del Verrocchio. Verrocchio quiere decir como el que tiene el ojo verdadero, el mejor ojo para el arte. Y él fue maestro de Domenico Ghirlandaio. ¿Quién va a ser Domenico Ghirlandaio? El maestro de Miguel Ángel. Va a ser maestro de Botticelli, va a ser maestro de Leonardo, es decir, Botticelli y Leonardo estuvieron en el mismo taller gremial de jóvenes, y va a ser maestro de Perugino, que es el maestro de Rafael. Y yo creo que no es casualidad que estén vinculados con este personaje, porque les toca un momento, pues un momento muy propicio para este intercambio de ideas y de un momento de riqueza en Florencia. Y bueno, no he mencionado a Rafael, ahorita mencioné algo de artistas como he estado mencionando a Miguel Ángel, Botticelli. Leonardo todavía no les menciono gran cosa, que Leonardo da para varios programas, eso se los adelanto, pero ellos se puede decir que están en la etapa florentina, en esta etapa ya de madurez, pero de el primer momento de oro del Renacimiento. Más adelante va a haber una migración de estos artistas a Roma. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando muere Lorenzo el Magnífico, la familia Medici pierde el poder momentáneamente, de ahí nombran una república con otros gobernantes, que por cierto en este momento tenemos a personajes como Maquiavelo, que Maquiavelo va a ser un amigo de Leonardo, que le va a ayudar aquí a recuperar trabajo. Leonardo se había ido a Milán, él no van a encontrar tantas obras de él en Florencia, porque además él no va a ser tan considerado artista, va a ser considerado más bien un ingeniero, aunque no se usaba la palabra como tal, va a ser considerado un inventor, pero él va a desarrollarse en Milán. Aquí tenemos más bien entonces qué es la ciudad de Miguel Ángel, y llega un joven Rafael que venía del norte, pero estos artistas van a ser trasladados a Roma cuando llegue el Papa Giovanni de Medici,
hijo de Lorenzo el Magnífico, conocido como León X. Y con él va a llegar el otro momento de esplendor del arte del Renacimiento, y es precisamente cuando nos vamos a trasladar a Roma, y la sede de las artes de momento deja de ser Florencia. Bueno, Florencia se va a mantener ahí, pero en este momento hay un espacio donde estos artistas van a emigrar a Roma, y es donde se va a hacer la Capilla Sixtina y donde se va a empezar a construir el San Pedro en el Vaticano. Y bueno, pues esto dará pie a otra etapa donde tendremos precisamente a estos mismos artistas, Miguel Ángel, Rafael y el mismo Leonardo, que aunque no va a dedicarse tanto a las artes, va a llegar aquí. Y bueno, pero yo creo que esto será tema de harina de otro costal, de otro momento, y pues de momento ya no podemos abordarlo, pero sí les dejo ahí esta espinita, ¿no? Ahí clavada para que sigamos desarrollándola pues en un futuro programa. Gracias, Linda, pero no quisiera que termináramos este programa sin que nos hablaras de los grandes florentinos. Inclusive, algunos, bueno, está la capilla donde están los restos de los más famosos florentinos, donde no está Leonardo, ciertamente, porque Leonardo está en un castillo en el Valle del Loire. Pero ¿cuáles sí, en Francia. los Sí, máximos? aquí estamos hablando de la Santa Croce, de la iglesia de la Santa Croce, que por cierto, ahora que mencionas esto, pues sí, ahí está enterrado Maquiavelo, ahí está enterrado Miguel Ángel, está una escultura de Dante, no Dante como tal, pero hay varios florentinos ilustres. Sin embargo, esto me dio pie para recordar otra cosa. Hay un síndrome en la medicina que se conoce como el síndrome de Florencia. Y no me van a creer este síndrome, pero este síndrome da a muchos visitantes que llegan a Florencia cuando se impresionan tanto por la belleza de las artes que les empieza a dar, perdónenme en palabras ordinarias, el patatus, es decir, empiezan a tener algunos depresión, ganas de llorar o una inmensa alegría por tanta belleza. Y esto le pasó al escritor Stendhal en el siglo XIX, justamente cuando salía de Santa Croce de ver estas tumbas. Por eso recordé, él cuando sale de esto le empieza a faltar el aire, le tiemblan las piernas, empieza a sentirse muy mal, y después, bueno, se dieron cuenta que era la impresión de tener de estar expuesto ante tantas cosas bellas y ante el impacto de estar frente a la obra de grandes personalidades, que bueno, esto lo siguen sintiendo los visitantes, los turistas, es algo muy común. Ya los florentinos no se sorprenden cuando alguien se siente mal, van al hospital y son diagnosticados por el síndrome de Florencia, y bueno, ciertamente es una de las ciudades más bellas. Hubo aquí pues una generación muy destacada, pero pues es una pena que no podamos de momento dedicarles más tiempo. Y pues como digo, la siguiente etapa pues ya será la romana. Entonces seguimos con la romana la próxima semana. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a Linda Aro. Ya la escuchó usted, ya la conoce, una lagunera erudita en arte en todos aspectos. Muchas gracias, Linda, por estar en este programa, y pues te esperamos la próxima semana. Un placer. También quiero agradecer a mis compañeros, a Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa y su voz en el dato histórico, a Roberto Ríos en la dirección de edición y grabación, y a ustedes, estimados amigos, amigas, los esperamos el próximo sábado 8 de agosto. Ya lo escuchó usted, con la parte correspondiente a lo que viene a ser el arte romano del Renacimiento. Muchas gracias. Muy buenos días, muy feliz fin de semana. Gracias.